Hola a todos y todas. Como sabéis, vamos a volver del confinamiento, pero tenemos que mantener las normas de distanciamiento social. Para eso, lo que hemos pensado para reducir el aforo y a la vez permitir que siga viniendo el mismo número de personas a nuestro espacio es, por un lado, habilitar la sala verde como espacio de cotrabajo y, por otro lado, generar dos turnos, un turno de mañana y un turno de tarde, para que haya una limpieza entre medias. Que haya turno de mañana y turno de tarde no quiere decir que el mismo coworker no pueda venir mañana y tarde. Simplemente la única diferencia con respecto a la normalidad es que habrá que reservar cada día tu puesto para el día siguiente en alguno de los espacios. Esto se mantendrá hasta que sea necesario hacer este distanciamiento social. La forma de reservar tu espacio va a ser con la utilidad que ya tenemos, para que usábamos para reservar la sala roja y la sala verde, que es el Nexus. Como muchas personas no lo manejan así diariamente, hemos creado este pequeño tutorial en el que os voy a explicar cómo se puede hacer la reserva o cancelarla o modificarla en el ordenador primero y un poquito más adelante en la aplicación móvil que también tenéis todos. Lo primero que tenéis que hacer es ir a esta dirección que veis aquí, synergicspacesnexudus.com, y esto os lleva a la pantalla de inicio de la aplicación Nexudus. Aquí, para reservar, tenéis dos opciones: o bien venir aquí donde pone Synergics en el menú principal, o bien ir a reservas, o bien ir a recursos de espacio. Como veis, no me ha pedido contraseña. Normalmente lo que os hará es, cuando vayáis a reservar, os pedirá la contraseña que os mandamos en su día y el nombre de usuario, que es el email que hayáis escogido. Entonces, si vais a reservas, os saldrá un calendario donde podréis elegir el día y luego tendréis que seleccionar el recurso. Si reserváis desde recursos, entonces os saldrán todos los recursos, o sea, el espacio central, turno de mañana, espacio central, turno de tarde, espacio sala Videolab, turno de mañana y turno de tarde. Entonces reserváis el recurso y luego ponéis la fecha. Entonces, si queréis, vamos directamente al calendario, en reservas, y aquí simplemente os va a salir el calendario de la semana en la que estás y tenéis, bueno, estos, por ejemplo, los eventos que haya saldrán aquí. Y para reservar simplemente tenéis que hacer clic en el día siguiente, en el día que queréis reservar, con el ratón. Aquí tendréis que elegir en esta pantalla, por un lado, el recurso, central, turno de mañana, turno de tarde, turno de mañana, turno de tarde, del espacio Videolab. Vas a coger, por ejemplo, mañana la sala verde, turno de mañana. Y ahora tenéis que elegir la fecha. Mañana es 22. Entonces, aquí la fecha ya la tenemos porque hemos partido desde el calendario. Pero si os fijáis, hay que elegir la hora, aunque en las horas solamente están las horas enteras, las 9, las 10, las 11. Pero cuando presionas, por ejemplo, si yo quiero reservar a las 9:30, si le doy a las 9 me salen los cuartos. Entonces, cojo las 9:30 hasta las 10. ¿Cómo cancelar o cómo modificar una reserva que has hecho pues el día anterior? O porque te surge cualquier imprevisto o por la razón que sea. Entonces vas a buscar la reserva que tú has hecho, ¿vale? Das en esa reserva y modificas, ¿vale? Por ejemplo, en lugar de las 5:30, pues quiero entrar a las 5:15. Guarda reserva y ya está. Si la quiero borrar, pues lo mismo. Vamos a suponer que entro de nuevo en la utilidad, me sale esta pantalla inicial, me voy al menú de Synergics, a reservas, y veo mis reservas. Y esta, que es la que acabo de cambiar, pues la quiero eliminar. Haces clic con el ratón y le dices cancelar. Aceptar y ya está. A continuación os voy a explicar cómo se puede hacer reserva o cancelar o modificar una reserva con la aplicación de Nexudus que se llama Passport, como veis ahí el icono, y que la mayoría tenéis bajada en el móvil.
Entonces lo primero, por supuesto, es ir a entrar en la aplicación. Normalmente, si no estás ya metido, te pedirá la contraseña y el usuario, que suele ser tu email y la contraseña que elegiste en su día. Entonces la primera pantalla que sale suele ser la del inicio, en la que puedes ver si tienes reservas, como podéis ver ahí, las verías ya aquí. Entonces si quieres modificar alguna lo podrías hacer desde aquí. Pero si quieres hacer una nueva reserva, vas directamente al menú de reservas. Aquí hemos separado por un lado todos los recursos, lo de tardes y de mañana para que sea más fácil. Vamos a elegir, por ejemplo, tardes. Entonces aquí me van a salir los recursos que están de tarde, que son la sala verde y el spray central. La forma de reservar es ir a la esquina superior izquierda, donde pone hora de inicio, y aquí elegir el día. Como es 24 horas antes, puedo elegir para hoy, por la tarde. Entonces, por ejemplo, vamos a coger desde las 15:45 y quiero estar 3 horas. Entonces, la duración la marcas aquí en la esquina superior derecha y digo que quiero estar 3 horas, hecho. Como veis, me da la opción de reservar en cualquiera de los dos espacios. Aparece este botoncito en gris de reservar ahora. Si quiero el espacio central, doy a reservar ahora. Aquí me sale una pantalla de confirmación donde puedo chequear los datos y confirmar la reserva. Ahora, si yo quiero modificar esa reserva, porque en lugar de 3 horas quiero estar 2 o quiero cancelarla porque al final no voy a poder ir, entonces la forma de hacerlo es o bien aquí en la pantalla de inicio te pueden salir las reservas que tienes, cuando sales y vuelves a entrar me saldría esa reserva, si no en cuenta y reservas están todas mis reservas. Entonces aquí tengo esta reserva de el jueves 21 de mayo, para modificarla simplemente hago clic con el dedo y aquí bien puedo cambiar la reserva y cambiar la hora de inicio y la de finalización. Por ejemplo, vamos a estar 1 hora menos. Confirmo los cambios. Y si quiero cancelarla, simplemente hago clic y doy a cancelar reserva. Confirmo que quiero cancelar reserva. Y ya habríamos borrado esa reserva.